Ya, buenos días con todos. Vamos a continuar con las exposiciones. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre tormenta eléctrica en pacientes posoperados de cirugía cardíaca. Específicamente hace referencia a la tormenta eléctrica refractaria al tratamiento, ¿no? Vamos a ver qué avanza. Ya listo. Entonces, vamos a ver. Ya, para iniciar, vamos un poco a ver durante la exposición, se va a mencionar frecuentemente lo que es el dispositivo de cardioversión y desfibrilación eléctrica, ¿no? Eh, Vamos a brevemente a hablar sobre las terapias, ¿no? De los dispositivos electrónicos cardíacos implantables, ¿no? Que van a ser principalmente tres. Hay un poco de lentitud en relación a cómo se van progresando los slides. No sé por qué está sucediendo, porque no se Eso corre. no sé qué pasa, pero la pantalla está blanca. Sí, está blanca porque los Solo- slides están demorando en transcurrir. Ya, bueno, ahora sí. Ya, entonces, la terapia por dispositivos electrónicos cardíacos implantables incluyen tres, ¿no? El marcapaso permanente, el cardiovertor desfibrilador implantable y la terapia de resincronización cardíaca. Estos son los tres modalidades de terapia por dispositivo, ¿no? Aquí vamos a ver principalmente, vamos a ver que se va a repetir el desfibrilador cardiovertor implantable, ¿no? Brevemente vamos a ver que desde 1960 fue el implante del primer marcapaso, ¿no? El cual fue patentado un año antes por Greybach. 20 años después se implanta el primer desfibrilador para prevención secundaria, ¿no? Esto es a un paciente que ha sobrevivido de una muerte súbita debido a una arritmia ventricular, ¿no? La realizó Michel Mirovsky. 10 años después surge la terapia de resincronización que demostró generar un remodelado adecuado y una reducción de la morbimortalidad en pacientes seleccionados con falla cardíaca. La terapia de resincronización tiene una indicación bien restrictiva, ¿no? Y es en el contexto de un paciente con falla cardíaca que ha recibido en los 90 días previos una terapia óptima y que no ha tenido un infarto de miocardio en los últimos 40 días, ¿no? Si a pesar de la terapia óptima no mejora la fracción de eyección, entonces estaría indicada una terapia de resincronización, ¿no? Entonces estos son los dispositivos, ¿no? Ah, ya. Quería poner la modalidad del puntero. Ya, entonces tenemos aquí el marcapaso, los marcapasos, ¿no? Tenemos que el marcapaso está constituido, tanto el desfibrilador como el marcapaso, si vemos, están constituidos por un generador, ¿no? Un generador y un cabezal, ¿no? El generador hecho de aluminio, perdón, de titanio, una aleación especial, y el cabezal donde van los cables proximales, ¿no? A los respectivas cámaras, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho en este caso. Este tiene para aurícula, ventrículo derecho e izquierdo, ¿no? Podría servir para una terapia de resincronización biventricular, y el dispositivo de cardiovertor implantable, desfibrilador. Este dispositivo en la figura, bueno, se ve un poquito más pequeño que el marcapasos, pero en realidad no lo es, ¿no? Es más grande incluso aún, y con su cabezal y sus respectivos polos para la conexión de los cables, ¿no? Acá tenemos en la parte inferior un dispositivo, un marcapaso sin cables, que es univentricular, en el ventrículo derecho, en el ápice, generalmente va, y este es un desfibrilador subcutáneo, ¿no? Que tiene un cable nada más, que podemos verlo aquí, en la parte derecha lo estoy subrayando, no sé si se ve. Este cable en la derecha va entre el tejido subcutáneo y la fascia, ¿no? Pectoral, por encima del esternón.
¿no? Y vemos que a lo largo de todo su recorrido tiene un coil, ¿no? Un alambre, ¿no? Que sirve para las descargas, ¿no? Los cables son diferentes, ¿no? Del marcapaso, ¿no? Vemos que de los dispositivos cardiodesfibriladores tienen este alambre, ¿no? El coil que le llaman, ¿no? Bueno, entonces vemos que en el caso de los dispositivos cardiovertores implantables tienen indicaciones bien definidas, ¿no? Con niveles de evidencia 1, 2 y 3, y 1, 2A, 2B y 3, ¿no? Principalmente para recalcar aquí en dos contextos, en la arritmia ventricular y en la falla cardíaca. Vamos a ver que en el caso de arritmias ventriculares, en sobreviviente de arresto cardíaco causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin una causa reversible, o enfermedad estructural cardíaca con una taquicardia ventricular sostenida espontánea, o un síncope hemodinámicamente significativo con estas aberrancias de la conducción durante un estudio de electrofisiología. Entonces, en estos tres contextos está indicado con indicación nivel 1, ¿no? En la falla cardíaca, fracción de eyección baja, ¿no? Deprimida, en relación a la clase funcional también, ¿no? Menor o igual a 35 en clases 2, 3 y que no hayan tenido un infarto en los 40 días previos. Y fracción de eyección menor o igual a 30 en clase funcional 1 que tengan más de 40 días post-infarto, ¿no? Y una taquicardia ventricular no sostenida debido a un infarto de miocardio previo con una fracción menor o igual a 40 y una fibrilación inducible o una taquicardia ventricular sostenida en un estudio de la electrofisiología. Estas son indicaciones 1, ¿no? Posteriormente vemos indicaciones 2, 2A, 2A, por ejemplo, el síndrome de Brugada con síncope documentado, que son una canalopatía, o una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, ¿no? Bueno, brevemente para mencionar nada más sus indicaciones, lo que nos importa a nosotros es el manejo en el contexto postoperado de cirugía cardíaca, ¿no? Que es bien dirigido y hay terapias un poco más invasivas que han demostrado ser eficaces y que ahí está el rol del cirujano cardiovascular, ¿no? Entonces aquí, en este artículo de la revista Heart, Lung and Circulation del 2018, por Geracti y colaboradores del Hospital de Sydney, Australia, del Departamento de Electrofisiología, del Instituto Vascular y del Corazón de la Universidad de Harvard. Bueno, es un artículo de revisión, ¿no? Eh, Bueno, la tormenta eléctrica es una emergencia médica, ¿no? Y la característica principal es que es una arritmia ventricular manifestada por una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular puede tener dos formas, ¿no? Puede ser monomórfica o polimórfica, ¿no? Y durante un periodo corto, usualmente 24 horas, ¿no? Vemos que según su definición se va a dividir en si el paciente es portador o no de un dispositivo cardiovertorio desfibrilador, ¿no? Implantable. Vemos que si no lo tiene, entonces se va a definir como 3 o más episodios discretos de arritmia ventricular en 24 horas, o una arritmia incesante por más de 12 horas. Y aquel que presenta el dispositivo, vamos a ver como 3 o más episodios de descarga apropiada, o sea, descarga terapéutica, ¿no? Un shock terapéutico en un periodo de 24 horas y separadas entre sí por al menos 5 minutos. Entonces, esas son las definiciones según tenga o no el dispositivo, ¿no? La incidencia. En relación a esto, tenemos que la indicación puede ser primaria o secundaria, ¿no? La prevención secundaria vimos el sobreviviente de muerte súbita por FB o TB, y prevención primaria aquel que no ha tenido, pero que está en riesgo, ¿no? Entonces, vemos aquí que la incidencia en un dispositivo cardiovascular implantable de prevención primaria es mucho menor a la de prevención secundaria, ¿no? Vemos aquí un 4 a 7% frente a un 10 a 30%, ¿no? Prácticamente se cuadruplica la incidencia, ¿no? Y además vemos que en el transcurso, en el seguimiento post-implante, vemos que cuando es de prevención primaria, se va a presentar a los 18 y 24 meses, esto es al año y medio, a los 2 años, ¿no? Post colocación del dispositivo. En cambio, en la prevención secundaria vemos que ya hubo un episodio previo y esto aumenta su recurrencia, ¿no? Y a pesar de tener el dispositivo, vemos que puede recurrir a los 7, 9 meses post-implante, ¿no? Ahora, en los estudios se ha demostrado que la incidencia de tormenta eléctrica es similar en las cardiomiopatías
dilatadas y las cardiomiopatías isquémicas, ¿no? Un 60 para la cardiomiopatía isquémica y un 50 para la dilatada, ¿no? Similares, ¿no? Por el mecanismo. En el caso del mecanismo vamos a ver que el principal común denominador en todos los artículos y las revisiones que, bueno, he encontrado, he revisado, tenemos el tono simpático, ¿no? El sistema nervioso simpático, que también se habla de un remodelado del sistema nervioso simpático en los pacientes que han tenido un infarto anterior, ¿no? Esto debido a señales que se envían producto del miocardio que ha sido injuriado, libera muchos reguladores, muchas citoquinas inflamatorias, y hay un remodelado, ¿no? Del tono simpático, y es un remodelado hacia positivo, ¿no? Incrementa el tono simpático. El otro es las anormalidades de la señal mediada por calcio. Nosotros sabemos que en el complejo excitación-contracción vemos que participan el calcio para la contracción, ¿no? Es una liberación de calcio inducida por calcio por los receptores de rianolina, ¿no? Pero vemos que este calcio no se puede quedar en el extracelular, ¿no? Tiene que regresar al intracelular, ¿no? Entonces vamos a ver que ahí participa unos receptores cerca. Entonces ahí puede haber unas anormalidades, ¿no? Donde no hay una recaptación eficaz del calcio, permaneciendo este más tiempo en el extracelular. Y como vemos, el calcio es un desencadenante de la apoptosis, ¿no? Entonces por ahí podría haber una injuria y podría generarse cicatriz y la cicatriz a su vez generar fenómenos de reentrada local y esto desencadenar o gatillar un ataque IB, ¿no? Una FB. Vemos también la desregulación de fosforilación de proteínas, que es importante en las vías de señalización, y un sustrato arritmogénico, ¿no? En el contexto de una canalopatía, un Brugada, una enfermedad disritmogénica del ventrículo derecho, etc. Entonces vemos la triada corazón vulnerable por isquemia, por ejemplo, un gatillador que puede ser un disturbio hidroelectrolítico, como podemos ver en nuestros posoperados, principalmente la hipopotasemia y la hipomagnesemia, lo que se describe, ¿no? Otro gatillador importante es la isquemia, ¿no? Cuando se ocluyen los GRAF, puede generar la isquemia puede ser un gatillante, ¿no? Y la disrupción del sistema nervioso simpático, ¿no? Con un incremento de su tono y por lo tanto una sustención de la taquicardia, ¿no? Vemos aquí que hay se mencionan en este artículo diferentes trials que se han llevado a cabo, donde se identifican, por ejemplo, he resumido aquí los hallazgos, ¿no? Que había, ¿no? Por ejemplo, este trial Shield, el 13% se identificó un gatillador. O sea, no es tan frecuente identificar el gatillador en realidad, ¿no? Por ejemplo, vemos que la función ventricular baja, ¿no? Es un factor predisponente, ¿no? Es un factor común, ¿no? Fracciones de eyección menos de 35, menos de 30%, eso se presenta alta incidencia en esos casos. Y alto uso de antiarrítmicos clase 1A, ¿no? Vemos la lidocaína, por ejemplo, ¿no? Vemos, clase 1A, los inhibidores de los canales de sodio, ¿no? Principalmente. Vemos que, por ejemplo, más de un antiarritmogénico, por ejemplo, se usó amiodarona, no sé, se le usó lidocaína, no sé, se le añade un beta-block endovenoso, ¿no? En la literatura la menciona. Bueno, ya se está hablando de probablemente una taqui recurrente, refractaria, ¿no? El tratamiento médico. Entonces, la tormenta eléctrica hay que recalcar que se asocia a un incremento de la morbimortalidad, ¿no? Mortalidad hasta el 14% en las primeras 48 horas. Otro estudio, el AVID, donde se vio, miren, el AVID y el MAVID, el objetivo fue en el seguimiento ver los pacientes que tenían indicación de dispositivo cardiovertor desfibrilador implantable de prevención secundaria, ¿no? Vemos que a las 12 semanas, luego de la colocación, vemos que se incrementó en el AVID 6 veces se detectó, ¿no? Y en un subestudio del MADID-2 se vio que aumentó 18 veces la mortalidad, ¿no? Entonces, ese dato de la mortalidad asociada a un dispositivo de indicación secundaria, pues es alta, ¿no? Como habíamos visto más anteriormente en la incidencia. Luego del episodio inicial de la tormenta eléctrica va a recurrir en un 50-80% durante el siguiente año. Y el incremento de estos shocks, hay shocks terapéuticos y hay shocks que no lo son, ¿no? Que son shocks que se desencadenan porque es una máquina que sensa, ¿no? Y como tal está sujeto a errores. Entonces muchas veces
puede dar descargas inapropiadas, se llaman, ¿no? Estas descargas inapropiadas se asocian a alta morbimortalidad porque generan daño, ¿no? Es electricidad, es un sobreestímulo que se genera, una sobrecarga para el miocito, la fibra dañada, y además se ha descrito que genera una miocardiopatía inducida por estos shocks inapropiados, ¿no? Generalmente, cuando hay un censo del más del 40% de las contracciones ventriculares dan descarga, se da una descarga más del 40% en esos casos, ahí hay más daño todavía, ¿no? Y la carga psicológica que supone, ¿no? Porque es un drama para un paciente tener un dispositivo y depender de él, ¿no? Y encima recibir esas descargas también no afecta emocionalmente y su calidad de vida. Entonces, aquí vemos la fisiopatología del mecanismo de la tormenta eléctrica, ¿no? Vemos en la parte superior los gatilladores, ¿no? Los disturbios electrolíticos, hipopotasemia, hipomagnesemia, la isquemia, la falla cardíaca, la no adherencia a las medicaciones antiarrítmicas, vamos a ver, ¿no? Los beta-blocs, la miodarona, el alcohol también, ¿no? También vemos el sustrato cardíaco, arritmias ventriculares previas, enfermedades genéticas como el síndrome QT largo, una pobre función ventricular que ya habíamos visto, vulnerabilidad estructural, vamos a ver cardiomiopatías estructurales, llámese la hipertrofia, llámese la enfermedad ritmogénica del ventrículo derecho, vulnerabilidad electrofisiológica, las canalopatías, el Brugada, vulnerabilidad autonómica, el remodelado, ¿no? Del tejido, el remodelado autonómico que habíamos mencionado en el contexto de isquemia. Todos estos son muchos factores que incluyen, ¿no? Y incidir en cada uno, identificar alguno que está, pues, es casi, ¿no? Es muy bajo, ¿no? Realmente el gatillador, como habíamos mencionado, 14% se identifica de los casos, ¿no? Pero en realidad es todo un conjunto que interviene en sí, ¿no? Entonces vamos a ver que en el EKG de 12 derivadas, que es lo primero que se debe hacer en estos casos, y documentar el episodio, vamos a ver la morfología de estas taquicardias ventriculares, ¿no? Que generalmente pueden ser monomórficas, polimórficas, o puede ser ya una fibrilación ventricular, ¿no? La monomórfica va a ser la más frecuente de las tres formas, es la más frecuente. Y se da en contexto de isquemia o no isquemia. Dentro de la isquémica, la más relacionada es la forma polimórfica, ¿no? Nosotros vamos a ver una taquicardia polimórfica en el contexto de isquemia, ¿no? Es más frecuente en la polimórfica. Pero también se puede dar en canalopatías, en fibrilación ventricular idiopática, ¿no? En pacientes con un corazón estructuralmente normal. Acá está la forma monomórfica, vemos cómo son sus complejos, son todos iguales. En la polimórfica, bueno, hay formas distintas y la fibrilación ventricular ya es una contracción aislada de cada fibra de forma caótica, ¿no? Como se ve en la imagen. En el caso del tratamiento, el tratamiento es multimodal, ¿no? Va desde la farmacoterapia, pasando por la sedación y la modulación neuroaxial, donde está la ablación por radiofrecuencia y el bloqueo del ganglio estrellado, para pasar ya a terapias más avanzadas de denervación simpática, que puede ser de la cadena simpática, que da origen al plexo cardíaco, y denervación simpática renal a nivel de la arteria renal, ¿no? Actualmente la ablación por radiofrecuencia es el GOL, ¿no? Generalmente remiten los episodios en el 90% de los casos. O sea, es altamente efectivo, ¿no? Pero hay un 10% que no cede, ¿no? Tenemos el tratamiento de emergencia, cuyos objetivos son, primero, suprimir la arritmia ventricular sostenida, y dos, prevenir futuras descargas, que son a largo plazo, pues suponen un peor pronóstico, ¿no? Determinar y tratar las reversibles, los precipitantes, los gatilladores, estratificar el riesgo, ¿no? Cuando hablamos de alto riesgo, cuando hay inestabilidad hemodinámica, tenemos un paciente con fracción de eyección reducida, tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, vamos a ver en los estudios que la enfermedad renal crónica, estadísticamente significativa, se presenta en la característica de la mayoría de los pacientes sometidos a estudios, ¿no? Está presente ahí. Y el EPOC. Y vemos que el tratamiento pues es en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica y soporte circulatorio. Vamos a ver un reporte de casos donde se ve que el paciente tuvo que entrar a soporte circulatorio, un ECMO venoarterial, ¿no? Y vemos que la ventilación mecánica, la función de la ventilación mecánica es importante porque la sedación disminuye el tono simpático, ¿no?
Vemos también la función del dispositivo de desfibrilación cardioversión, donde en caso de estar presente, pues se tiene que evaluar la memoria del dispositivo en buscar de estos shocks por sobresensado, estos shocks inapropiados que habíamos mencionado. En caso de arritmia atrial, que es un gatillante algunas veces de estos shocks inadecuados, ¿no? Paciente posoperado que hace FA, ¿no? Además, también puede haber una fractura de cable en el dispositivo que haga que su terapia sea ineficaz. Y en caso de que haya shocks permanentes, se pueden desactivar, colocar un magneto, menciono, ¿no? Un magneto encima del paciente hasta que se pueda reprogramar ese dispositivo. Bueno, ¿qué se ha asociado al desarrollo de tormentas ventriculares? La baja tasa de detección de la fibrilación ventricular por parte del dispositivo, una reducción del tiempo de detección, vamos a ver lo que se llama sobresensado, donde se incrementa la tasa de detección para poderle ganar a la frecuencia de la TB y poder terminarla. Y esta terapia antitaquicardia que se le llama, ¿no? La modalidad de terapia antitaquicardia. Bueno, un momento, puedo, no puedo ver lo que hay acá. Ya, bueno, vemos que hay que corregir disturbios electrolíticos como la hipocalemia, la hipomagnesemia, etcétera. Bueno, Ay, pero esto qué. bueno, vemos en el caso de la ventilación mecánica y la sedación, habíamos visto que la ventilación mecánica con sedación disminuye el tono simpático, ¿no? Un momento. Bueno, ya. El, la actividad simpática, habíamos mencionado que el sistema nervioso simpático es una piedra angular, ¿no? Aquí en la fisiopatología, ¿no? Y hay que tratarla. Intubar y sedar y someter a ventilación mecánica en pacientes de alto riesgo es importante. La sedación va a disminuir el estrés asociado a esta condición, ¿no? De tormenta eléctrica, ¿no? Los sedantes considerados, las benzodiazepinas de corta acción. El propofol es eficaz en la serie de casos para terminar la tormenta, sin embargo tiene un efecto inotrópico negativo, ¿no? Y podría precipitar una falla cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no? Y hay que tener cuidado con su uso, menciona, ¿no? En caso de inestabilidad hemodinámica, como habíamos visto, hay pacientes que se le pone ventilación mecánica y además se le pone asistencia, ¿no? ECMO venoarterial, incluso balón de contrapulsación intraórtico también, ¿no? Hay que tener consideración con el balón de contrapulsación, que en el contexto de un paciente que está inestable hemodinámicamente hay que cambiar su forma de gatillado a presión, ¿no? Sensado por presión. En el caso de la farmacoterapia antiarrítmica, históricamente es la base, ¿no? Junto a la ablación, ¿no? En el metaanálisis de Stangeli y colaboradores demostró una disminución de la recurrencia de la taquicardia ventricular en 1.5 veces, pero no tiene efecto en la mortalidad. Además, como toda droga antiarrítmica, también puede ser proarritmogénica, ¿no? Y se ha visto en el 7% de casos, sobre todo en pacientes con pobre función ventricular. Entonces tenemos los beta bloqueadores, son los de primera línea, ¿no? En este estudio, su uso estuvo asociado en una reducción del 52% de su recurrencia, ¿no? Ya que actúa bloqueando los canales beta 1, ¿no? Y además es superior a la terapia con antiarrítmico, ¿no? Como amiodarona, por ejemplo. El preferido es el propranolol, ¿no? Porque inhibe tanto alfa como beta, ¿no? Es no específico. Y en el caso de inestabilidad hemodinámica se prefiere el esmolol, que es endovenoso. La amiodarona, un antiarrítmico clase 3, que bloquea canales de potasio en caso de vía oral, pero en caso de vía endovenosa también se amplía, ¿no? Su espectro, ¿no? Funciona como un antiarrítmico clase 1, 2 y 4. Ha demostrado terminar una arritmia ventricular en el 40% de los casos, ¿no? Reduce la recurrencia 4 veces a los 2 años y a largo plazo sí presenta toxicidad. Esto es lo que no lo hace un medicamento seguro a largo plazo, ¿no?
Por ejemplo, se ve la conocida, el distiroidismo, ¿no? Tanto hipo como hiper se puede ver, fibrosis pulmonar, disfunción hepática y efectos proarrítmicos en pacientes con pobre función ventricular, como habíamos visto, ¿no? La lidocaína se ve más eficaz en las tormentas precipitadas por isquemia, ¿no? Es un antiarrítmico de clase 1, ¿no? Y en el contexto de falla cardíaca menciona que se prefieren los clase 3, o sea, la miodarona, ¿no? Perdón. Bueno, aquí vemos un algoritmo de los tratamientos en fase aguda, en fase subaguda y en fase intermedia a largo plazo. Vemos que en la fase aguda, ante una taquicardia ventricular, una tormenta con paciente inestable, bueno, damos soporte vital avanzado, ¿no? Tenemos que a su vez evaluar contribuidores reversibles, disturbios hidroelectrolíticos, isquemia. E iniciar antiarrítmicos, ¿no? La miodarona, como habíamos visto, lidocaína y beta bloqueantes. Este es el triplete, ¿no? En el caso de ya subagudo, no revierte, pues tenemos que el paciente intubarlo y sedarlo, ¿no? Con benzodiazepina de corta duración, para disminuir el tono simpático, asegurar la vía aérea y escalar estos antiarrítmicos, según sea necesario, ¿no? Y considerar una reprogramación del dispositivo para dar terapia antitaquicárdica, ¿no? En el caso de que también sea necesario, no termina la tormenta, pues podemos ya optar por otras terapias más avanzadas, ¿no? Como una modulación neuroaxial. Esto es la ablación con etanol en este lado y el bloqueo del ganglio estrellado percutáneo, ¿no? Ahora, si aún así sigue la taquicardia ventricular, es recurrente, se va a la ablación, ¿no? O también terapias ya que inicialmente, por ejemplo, en el caso de la denervación simpática, que estuvo inicialmente eh, desarrollada para tratar la hiperhidrosis axilar palmar, también ha demostrado ser eficaz, como vamos a ver más adelante, y la denervación renal, ¿no? Que en su inicio fue diseñada para tratar la hipertensión refractaria, ¿no? Esto es una hipertensión que no responde a una combinación de 3 fármacos, cada uno de diferentes grupos, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes modalidades de acción en diferentes etapas de la tormenta, ¿no? ¿No? Entonces, vemos acá brevemente sobre el soporte vital que se aplica a nuestros pacientes posoperados que hacen un arresto cardíaco, esto por la Sociedad de Cirujanos Torácicos, un consenso de expertos sobre la resucitación de pacientes que hacen un arresto post cirugía cardíaca, ¿no? Primero evaluar el ritmo, en esta parte tiene que pasar 1 minuto, entonces evaluamos el ritmo, vemos si es que hay FB o TACI-B, y se da shock de cardiovertor, desfibrilador hasta 3 intentos, ¿no? Empezamos esto no nos puede retrasar el inicio del soporte vital básico, se da amiodarona 300 miligramos, endovenoso STAT, y tener en cuenta que puede haber una eventual resternotomía, ¿no? Bueno, esto es básicamente brevemente para marcar, ¿no? Es importante tener la vía aérea segura y si el paciente está obviamente posoperado en ventilación mecánica, hay que aumentar el FiO2 a 100%, disminuir el PIP, la presión positiva, a cambiar a bolsa con válvula, con el FiO2 al 100%, verificar la posición del tubo y la inflación del CAF para que haya una vía aérea segura, que no haya fugas, auscultar para descartar un neumotórax y si lo hay, pulsar en la línea medio clavicular, no está indicado el uso de epinefrina, el uso del balón hay que cambiarlo como habíamos mencionado anteriormente, agatillado por presión y no demorar el soporte vital básico por desfibrilador o marcaje del marcapaso por más de 1 minuto, ¿no? Básicamente este es un resumen, nada más quería presentarlo. Bueno, en otro artículo hay un interesante algoritmo de tratamiento donde vemos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Paciente con tormenta eléctrica, vemos el paciente es o no portador del dispositivo de desfibrilación. Si es que sí lo es, hay que hacer un análisis del dispositivo, exclusión de shocks inapropiados, programarlo para un intervalo más largo o programarlo para una zona de detección más rápida, ¿no? Y si no lo es, no es portador del dispositivo, pues vamos acá, ¿no? Al examen inicial y cuidado, ¿no? Estimamos el estado hemodinámico, que es lo primero, paciente inestable o estable. Si es que es inestable, seguimos el protocolo que anteriormente habíamos visto.
Y si está hemodinámicamente estable, podemos darle tratamiento médico óptimo, ¿no? Esto es los terapia antiarritmogénica, beta-block, lidocaína, amiodarona, ¿no? Identificar y corregir las causas reversibles, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas, potasio bajo, magnesio bajo, isquemia, oclusión de los grafos en caso de revascularizados, hipoxia, ver que el tubo endotraqueal esté correctamente colocado, que no haya leaks, que esté correctamente insuflado el CAF, descompensación cardíaca, que haya una caída de la fracción de eyección, o drogas proarrítmicas también, ¿no? Luego, posteriormente, evaluación de la taquicardia ventricular, vemos en el electro de 12 derivadas, o en la pantalla de monitoreo, vemos si es que es una polimórfica o una monomórfica, ¿no? La monomórfica relacionada a cicatriz, ¿no? En este caso está efectivo la amiodarona, la procainamida, el beta-block, preferentemente no selectivos, que habíamos visto ya el propranolol, y la sedación leve, ¿no? Con benzodiazepina de acción corta o anestesia general. Y si recurre la taquicardia ventricular, ¿no? Escalar los antiarrítmicos, ¿no? Usar más de uno, ablación por catéter o bloqueo del ganglio estrellado, modulación neuroaxial, ¿no? En el caso de la taquicardia polimórfica, vemos, ¿no? Principalmente aquí a nosotros nos atañe la isquemia aguda, ¿no? Tratar con terapia óptima, miodarona, beta-block, lidocaína, ¿no? En el caso de los otros síndromes, QT largo, Brugada, pues pasan por terapia médica, finalmente pueden llegar a ser recurrentes, y miren el común denominador, ¿no? Llegan a la ablación, llegan al bloqueo del ganglio estrellado, ¿no? Cuando es recurrente. Bueno, brevemente, este es brevemente para ver, ¿no? La indicación, el nivel de evidencia que tiene el uso de la cirugía por ablación, ¿no? Puede ser razonable con un nivel 2B, ¿no? En el caso de pacientes con taquicardia ventricular monomórfica refractaria, y en el caso de pacientes con tormenta, ¿no? Tormenta, ¿no? Una indicación 2B, ¿no? Este es del AJA, de la revista Circulation del 2017, guía del manejo con pacientes de arritmia ventricular y prevención de la muerte súbita, ¿no? Bueno, este es un casito interesante que revisé, que es un caso de una simpatectomía toracoscópica para una tormenta eléctrica refractaria, ¿no? En un paciente posoperado de revascularización miocárdica. Bueno, el caso brevemente para redactarlo, es un paciente con un infarto de miocardio ST no elevado, con una enfermedad arterial coronaria multivaso, el paciente de 49 años. En el CATE se ve una DA proximal ocluida, 100%, coronaria derecha ocluida y una subrama de la marginal, un 90% de oclusión. Fracción de eyección 45%, no valvulopatías y un QT corregido de 430, que está en los rangos normales, ¿no? Límite superior de la normalidad. Bueno, el paciente fue a revascularización con 2 puentes, mamaria DA y safena DP, ¿no? La subrama de la marginal, en el momento de la cirugía se evidenció que no era susceptible de revascularización porque el lecho era no era un buen lecho, ¿no? En el postoperatorio 1 hizo arresto, hizo una taquicardia ventricular monomórfica que respondió a las compresiones durante 10 segundos y una cardioversión de 200 joules, a la eco transtorácica, fracción de eyección 45%, sin taponamiento, y no había anormalidades de la pared, ¿no? En el postoperatorio 2, el paciente desarrolló una taquicardia ventricular polimórfica y un torsades con cardioversión, y respondió parcialmente, pero se hizo recurrente y requirió desfibrilación. Fue refractario al overpacing, al sobremarcaje, a la miodarona y a la lidocaína. El paciente menciona que ya en el PO2 se le intubó, se le puso en ECMO, veno arterial, y el marcapaso, los cables de marcapaso que se pusieron durante la cirugía se pusieron a censar a 120 latidos por minuto, ¿no? Para ganarle a la taquivena. Entonces, ese paciente se llevó a CATE para evaluar la patencia de los puentes, los cuales estaban patentes, y se puso un stent en la rama, esta rama que habíamos mencionado anteriormente, una subrama de la marginal, ¿no? Que no se había revascularizado previamente. Pasaron 25 días, el paciente estuvo con antiarrítmicos, no se le podía destetar del marcapaso ni del ECMO debido a que era recurrente esta taquicardia ventricular. Entonces el paciente fue llevado a un procedimiento de bloqueo del ganglio estrellado, estando el paciente en ECMO, estando anticoagulado.
¿no? El efecto duró 24 horas y recurrió a la taquicardia monomórfica. Nuevamente se hizo 2 intentos iguales, con iguales resultados, o sea, con un periodo de 24 horas aproximadamente libre de taqui, pero recurrió, ¿no? Entonces se evidenció que efectivamente el bloqueo era efectivo, ¿no? Solo que, bueno, su duración, por obvios motivos, era limitada. Entonces, este es el procedimiento más o menos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Guiado por ultrasonido, y como se vio que era eficaz, se procedió a hacer un bloqueo permanente, ¿no? Con una simpatectomía unilateral del lado izquierdo por videotoracoscopía. Luego del cual se vio que la frecuencia cardíaca automáticamente bajó a 70 latidos por minuto, los QRS se estrecharon y no hubo un síndrome de Horner, ¿no? El paciente fue extubado en el postoperatorio 1 luego de la simpatectomía videotoracoscópica en el PO9 de canulado del ECMO y luego, previo al alta, se le puso un dispositivo como prevención secundaria, ¿no? Entonces vemos aquí el bloqueo del ganglio estriado brevemente. Vemos que la cadena simpática se ubica lateral al músculo largo del cuello y medial al escaleno. Vemos aquí la relación que tiene con la primera costilla, el músculo largo del cuello, la arteria vertebral y el plexo braquial, ¿no? Vemos aquí en ecografía, vemos cómo es que se aborda, ¿no? Percutáneo. Vemos que este es del lado derecho, no es el paciente, acá lo difieren, es un paciente diferente, pero por efectos didácticos vemos que el haz del ultrasonido, cómo va y en dónde tiene que entrar la aguja, ¿no? Entra el espacio que está detrás de la arteria carótida y por encima del músculo largo del cuello, ¿no? Este es la apófisis transversa y este es el tubérculo de Chassainer. Este es el esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, en este espacio es donde se debe depositar la lidocaína al 2% con epinefrina, mencionan que utilizaron, ¿no? Quizá por la anticoagulación que tenía. Y fue un procedimiento seguro porque no hubo hematomas, no hubo alguna intercurrencia, ¿no? A pesar que el paciente estaba en ECMO, sobre anticoagulado, se hizo la punción y, bueno, fue terapéutico provisionalmente, ¿no? Esta es la imagen de la videotoracoscopía, ¿no? Vemos aquí, en esta figura, vemos la zona del ápice pulmonar, bueno, que el pulmón está desinflado, está colapsado. Vemos la primera costilla, ¿no? Vemos aquí, vemos la segunda costilla, y vemos aquí, ¿no? Que pasa la cadena simpática. Vemos aquí que la cadena simpática se hizo una incisión sobre la segunda costilla, y se hizo una disección esqueletizada, ¿no? Del tronco simpático, ¿no? Y en el punto donde se ve algún ensanchamiento es donde indica la presencia del ganglio, ¿no? El ganglio estrellado es un ganglio, es el primero de la cadena simpática torácica que se une al último de la cadena cervical, ¿no? Se unen en uno solo, ¿no? Entonces lo que se hace es disecarlo y a nivel de su unión de ambos, pues la mitad inferior, ¿no? Para abarcar solo el ganglio estrellado, ¿no? Y a nivel de la segunda costilla, generalmente hay un nervio que menciona aquí, el nervio de Kans, que es un nervio que siempre se ha asociado a una simpatectomía, a las fallas de la simpatectomía, ¿no? Es un nervio que es como un puentecito entre el primero y el segundo nervio, ¿no? Que está más abajo. Entonces, no va por la cadena, sino va como un accesorio por afuera. Entonces, hay que ligarlo para evitar recurrencia, ¿no? Para que la denervación sea eficaz, ¿no? Generalmente he revisado que en algunas series en el 12% de los casos se identifica en una videotoracoscopía, ¿no? Y en una disección anatómica en cadáveres hasta el 80% se identifica, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? Un poquito es difícil para el cirujano, pero generalmente dicen que se puede usar las venas de Kans, que son unas venas que están paralelas a este nervio, y identificándolas y ligándolas, pues se puede también identificar el nervio y ligarlo, ¿no? Bueno, esta es la pieza anatómica que se envió a patología y se evidenció que habían, pues, cuerpos neuronales, ¿no? Bueno, este es otro reporte de caso de una videotoracoscopía cardíaca para una taquicardia, una arritmia ventricular refractaria, una serie de casos de un solo centro, ¿no? Vemos que son pacientes, son 20 pacientes, rápidamente son 20 pacientes, ¿no? En un centro único, en un periodo de 2015 a 2017, 20 pacientes fueron a videotaracoscopía, una simpatectomía bilateral de ambos lados, ¿no? Siempre pensando por el lado izquierdo para ver si no tolera el lado derecho, ¿no? A veces
el paciente no tolera, entonces solo del lado izquierdo. ¿Y por qué el lado izquierdo primero? Porque según algunos autores mencionan que el lado izquierdo es predominante, ¿no? Entonces vemos que pre-cirugía al mes previo, vemos que hubo un total de 29 shocks inapropiados, 6 tormentas, ¿no? Un promedio de 3 shocks por día y 2,3 por paciente, ¿no? Luego del VATS, a los 3 meses post cirugía, vemos una reducción, ¿no? Una reducción de los shocks, vemos una reducción de un 90%. Vemos aquí, por ejemplo, algunas características brevemente. Fueron 3 pacientes con cardiomiopatía dilatada, 1 con síndrome QT largo. Vemos aquí 7 pacientes con cardiopatía isquémica y Chagas, ¿no? El Chagas, también, ¿no? Es una población, ¿no? Una subpoblación que también presenta tormenta eléctrica por una cardiomiopatía por chagásica, ¿no? Que aquí en nuestro medio, pues en Arequipa es frecuente, ¿no? Vemos aquí también algunos que tuvieron ablación previa, ¿no? Que no fue efectiva. Vemos que el 90% era efectivo según la literatura. Aquí vemos que habían tenido previamente esto. Habían tenido también dispositivo defibrilador, algunos tuvieron marcapaso. Vemos que la técnica fue la simpatectomía bilateral con estelectomía, o sea, se extirpó el ganglio estrellado. Y luego vemos una reducción significativa en el número de shocks posterior a la intervención, ¿no? Complicaciones, en la mayoría ninguna, salvo por ahí un neumotórax, debido al tipo de cirugía que se ha hecho. Y en el seguimiento a los 3 meses, pues vemos una reducción significativa, ¿no? ¿No? Brevemente lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, identificar los parámetros anatómicos, resecar, identificar, resecar y enviar a patología y determinar si eso no se trata, ¿no? De estos cuerpos neuronales pertenecientes a la cadena simpática, ¿no? Bueno, este es otro estudio, rápidamente, para que ya creo que el tiempo. Una denervación también, ¿no? Para arritmias ventriculares refractarias. Este es un análisis retrospectivo de 5 centros internacionales en un periodo del 2009 al 2016. Fueron 121 pacientes con cardiopatía estructural, ¿no? ¿Qué evaluó buscar el estudio? Los resultados de shock del dispositivo asociados a recurrencia, muerte y trasplante ortotópico luego de la denervación cardíaca y evaluar las características de estos pacientes asociados a esta recurrencia, ¿no? Entonces vemos que en el seguimiento, vemos en el caso de libertad, de shocks por tiempo de libertad, de shocks por dispositivo o por taquicardia ventricular en el seguimiento en los meses, vemos que de un 100% posterior a la intervención, vemos que se mantiene hasta un 60%, ¿no? A 24 meses. En el caso de la libertad de muerte o trasplante, vemos que de un 100%, vemos que se colocó en un 70% el seguimiento, ¿no? De libertad de muerte o trasplante ortotópico cardíaco. Vemos aquí, vemos la supervivencia libre de trasplante, ¿no? El tiempo de supervivencia libre de trasplante a 12 meses fue hasta de un aproximadamente 50%, y acá en los subgrupos de cardiomiopatía isquémica y no isquémica vemos que es similar, ¿no? La supervivencia libre de trasplante o de shocks, que es aproximadamente cercana al 60%. Vemos aquí también la supervivencia libre de trasplante en relación a si es que la denervación fue solamente del lado izquierdo o bilateral, ¿no? Y vemos una significancia estadística menor a 0,05, ¿no? En el seguimiento a 12 meses, ¿no? Dándonos a entender que la denervación bilateral es más efectiva, ¿no? Algunos autores han determinado que de no hacerse una denervación bilateral y solamente de un lado puede recurrir en el 50% de los casos. O sea, conviene hacerlo de manera bilateral, siempre empezando por el lado izquierdo, ¿no? En el caso en relación de los shocks, supervivencia libre de trasplante o libre de shocks, según la clase funcional, vemos que en el caso de las clases funcionales 2 y 3, vemos que se ubicó a los 12 meses cercano a un 60%. En el caso de clase 1, 80%. Y en el caso de la clase 4, bueno, sí, en ellos no fue eficaz, ¿no? Quizás prolongó un poco, unos 2 meses, dando tiempo quizás a un eventual trasplante, ¿no? Pero es supervivencia libre del evento, ¿no? No quiere decir que es mortalidad, sino es libre del evento. Entonces vemos que a mayor clase funcional, peor, ¿no? Peor supervivencia libre de trasplante, ¿no?
Y vemos acá con P significativa marcadas en los recuadros, vemos que el ciclaje rápido de la taquicardia ventricular en 20 milisegundos fue estadísticamente significativo para una recurrencia, ¿no? Vemos aquí también que las clases funcionales 2, 3 y 4 se asociaron a una mayor recurrencia, ¿no?, de shocks. Esas fueron las características que se asociaron, ¿no? En el caso de trasplante, muerte y shock, vemos que las características del el ciclaje rápido, ¿no?, se estuvo asociado. También estuvo asociado la denervación solo del lado izquierdo y las clases funcionales 2, 3 y 4 también, ¿no? Son factores asociados a muerte, trasplante y mayor cantidad de shocks. Y aquí en las características del paciente vemos la fracción de eyección, ¿no? Si bien no es menor a 0.01, menor a 0.05, tiene significancia, ¿no?, parcial, ¿no? Vemos la fracción de eyección reducida, ¿no?, que tiene relación. La clase funcional también tiene relación. A peor clase funcional, peor, ¿no? Peor pronóstico, peor riesgo, más riesgo. La edad también fue significativa, mayores de 60 años en promedio. La enfermedad renal crónica, que habíamos mencionado en algún punto de la exposición, también está asociada a más riesgo, ¿no? También nos indicaría también que más de uso de una droga antiarrítmica también nos estaría indicando que esa taquicardia se está haciendo recurrente o refractaria, ¿no? Y el procedimiento solo del lado izquierdo también, ¿no?, está asociado. Bueno, y por último, la denervación renal, brevemente. Este es un esquema muy didáctico de esta revista, que prácticamente en esta publicación de la IAC estaban evaluando la denervación renal en relación al tratamiento de la hipertensión refractaria para la que fue diseñada o hecha inicialmente, ¿no? Pero se ha extrapolado también a la tormenta eléctrica. Vemos aquí las interconexiones que tiene el plexo simpático renal con el ganglio celíaco, aquí, con el ganglio estrellado, ¿no? Hay vías aquí, estas en verde son las vías aferentes. Vemos que tiene interconexiones con el ganglio celíaco y el ganglio ortorrenal y con el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Entonces vemos que sí tiene efectivamente, ¿no?, tiene un sustrato anatómico y fisiológico, ¿no? Vemos en este estudio sobre la denervación renal adjunto a una terapia previa de denervación simpática, ¿no? O sea, fueron en total 10 pacientes que fueron inicialmente a una denervación simpática, cardíaca, y como no fue efectiva, se le asoció una denervación renal, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que los 6 primeros pacientes, fueron 10 en total, los 6 primeros la característica común es que fueron, digamos, fueron planificados, ¿no? Pero en cambio, del paciente 7 al 10, la principal diferencia es que fue en contexto agudo. Y esto va a ser bien significativo, ¿no?, en qué contexto se dio esta denervación, ¿no? Vemos que es una experiencia de un solo centro, en el periodo de 2012 a 2019, 10 pacientes, 6 programados, como había mencionado, y 4 agudos. El 90% fue varones, la fracción de eyección nuevamente fue baja, la media de seguimiento fue a 23 meses, casi 2 años, y la edad media 60 años, ¿no? En la mayoría fue una cardiomiopatía no isquémica, un isquémico, okay, ¿no? Vemos entonces, vemos aquí que los pacientes del 1 al 6, ¿no?, tuvieron una tasa de éxito, ¿no?, definida como un cese de las taquicardias ventriculares. Los que dice parcial fueron aquellos que, si bien no cesaron por completo, pero sí hubo una reducción en relación a lo previo, ¿no?, que tuvo. Y cuando no fue eficaz, quiere decir que las taquicardias recurrieron, ¿no?, a pesar del tratamiento. Y vemos que principalmente se presentan en todos los pacientes que fueron en contexto agudo, desde el paciente 7 al paciente 10. Quiere decir que la denervación renal no es efectiva, no es tan efectiva o no lo es del todo en pacientes que fueron a una denervación renal en un contexto agudo, ¿no? Pero aquellos que sí fueron planificados, porque vemos aquí que estuvieron días previos a la denervación renal, entre la denervación simpática, cardíaca y renal pasaron esta cantidad de días, ¿no? Fueron una cantidad de que va desde 60 días hasta lo más alto que fue 1567 días, ¿no? Y en el contexto agudo fue tan corto como 7 y tan largo como 26 días, ¿no? Entonces vemos aquí que en la técnica
Esta clasificación de Okada es en relación a la posibilidad de cateterizar la arteria renal, sea derecha o izquierda, en base a sus medidas, ¿no? A su largo y a su diámetro, ¿no? Vemos que los elegibles, las características elegibles, según la clasificación, los tipo A1, A2, ¿no? Y esos nada más, ¿no? A1 y A2. El A3, el B1 y el B2 no son elegibles para este procedimiento, ¿no? Entonces vemos aquí el procedimiento rápidamente, se hace un ortograma con un catéter Pixtel 5 French, se hace una angiografía selectiva, ¿no? Esa es una angiografía selectiva de la renal mediante el catéter 5 French, y la angiografía confirma el tamaño, la morfología y la presencia de algún ramo adicional, llámese un ramo quizás polar adicional, o una enfermedad aterosclerótica de la arteria renal, ¿no? Rápidamente, este ortograma general, ¿no? Y la cubierta del destino es la multipropósito, es lo que yo entendí, ¿no? ¿Qué es este de la figura, ¿no? Que le había colocado, ¿no? Se avanza hasta la arteria renal distal a su bifurcación, ¿no? A su bifurcación proximal en ese punto, ¿no? Se avanza hasta este punto y posteriormente se va retirando poco a poco y se va enviando lesiones de radiofrecuencia a 10 voltios, 10 watts, máximo 42 grados por 60 segundos. Se va retirando lentamente de distal a proximal, ¿no? Hasta el ostium de la arteria renal, evitando que haya solapamiento de lesiones, ¿no? Este es el catéter de ablación y se hace un mapeo electroanatómico post-intervención para ver si hay o no solapamiento de lesiones, ¿no? Y se hace un angiograma para ver posteriormente si hay compromiso de la perfusión renal. Este es el mapeo electroanatómico, ¿no? Donde vemos aquí las zonas donde se hizo la ablación, ¿no? Esta es la aorta y esta es la arteria renal, esto es proximal, esto es distal. Va de distal hacia el ósteo, ¿no? Proximal, ¿no? Y vemos que, bueno, en la derecha, esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿no? La arteria renal izquierda. Vemos cómo queda, ¿no? La ablación. Bueno, con eso vemos que en el procedimiento, preprocedimiento, vemos la cantidad, ¿no? La cantidad de descargas, ¿no? Que tuvieron estos pacientes. Previo, esta es combinación de terapias de descarga y terapia antitaquicardia, ¿no? Vemos en los 6 meses previos la cantidad que tuvieron, ¿no? La gran carga, ¿no? Y vemos que post procedimiento, vemos cómo caen, ¿no? Estos fueron los 6 primeros pacientes que fue en condiciones de electivos, ¿no? Vemos cómo caen en el seguimiento a 12 meses, ¿no? La tasa de shocks y de terapias antitaquicárdicas. Pero en el caso de los pacientes que fueron en contexto agudo, que fueron del 7 al 10, el paciente 10 falleció, ¿no? 2 meses posterior a la intervención, ¿no? El paciente 9 requirió a los 2 meses una ablación por catéter repetido. Igual el paciente 7 a los 5 meses. Y a los 6 meses en el paciente 8 hubo una recurrencia de la taquicardia ventricular, pero por debajo de la zona de detección del dispositivo. Entonces, estos otros gráficos que muestran pues, un P menor a 0.05, que fue el P que se utilizó en este estudio, que fue significativo en relación a todas las terapias por dispositivo, 6 meses previo y 6 meses post-intervención, ¿no? Vemos cómo caen, ¿no? Significativamente, salvo en algunos que fue el paciente número 7. Este es el paciente número 7 que sí subió, ¿no? Que es uno de los pacientes agudos, ¿no? Y en B vemos la disminución de los shocks en total, pre y post intervención, ¿no? Entonces ya las